Buenas noches, Jocelyn. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Bien. Ok, perfecto. Listo, Jocelyn. Estamos aquí para comenzar la clase. Algunas compañeras todavía están en el trabajo. Bueno, ellas vendrán llegando poco a poco y si no, tendrán el beneficio de la grabación que ya se encuentra en YouTube. ¿La vistes? No, Ya podemos profe. ingresar a YouTube y ver que las grabaciones allí pues, van a durar más tiempo, 2 meses, 3 meses. Pero vamos a poder verlas, que es lo importante, ¿vale? Listo, perfecto. Mientras ellas van llegando, nosotros vamos adelantando. Dios, ¿cómo te fue con el trabajo? Profe, bien, gracias a Dios. Ok, listo, perfecto. Estás en desarrollo, ¿cierto? Sí, Estás en profe. desarrollo del trabajo todavía, bueno, no hay problema. Lo Sí. importante es que ahí estamos, ahí vamos. Eso es lo importante. Hoy vamos a continuar con ética, la ética del docente, pero vamos a continuar trabajando estos temas que son de mucha importancia y de mucha relevancia para nosotros. Aparte que son temas que nos ayudan, pues nos van a ayudar a la relación que nosotros tenemos en nuestro entorno, con nuestra familia, compañeros de trabajo, nuestro hogar, bueno, todo lo que encierra esa parte psicoafectiva que nosotros manejamos. Y vamos a hablar de tus relaciones con los demás. Y tenemos una pregunta de entrada. Y la pregunta dice así, ¿soy capaz de resolver mis conflictos? Ahora te hago la pregunta. Jocelyn, ¿eres capaz de resolver tus conflictos? ¿Tú me Claro, profe. contestas? Claro. Señor. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es todo eso, porque sabemos que los conflictos encierran pues una dimensión grande de situaciones, pero vamos a tratar de tocar como algo más relacionado con nuestro entorno cercano, laboral, familiar, para ver cómo nos desenvolvemos en el tema, qué podemos aprender, qué podemos rescatar y qué podemos impartir de esto. Cuando hablamos de resolver los conflictos, dice, el objetivo no es eliminarlos o evitarlos, sino saber dirigirlos. Son puntos muy importantes. Entonces, en el conflicto, a la hora de resolverlos, debemos tener en cuenta que la idea no es eliminar el conflicto, que la idea no es evitarlo, sino darle manejo al conflicto. Le doy manejo al conflicto sin eliminarlo, sin evitarlo, porque eso realmente es lo que implica resolver. Si yo evito una situación, pues no lo puedo resolver. Dice no precipitarse tampoco frente a la situación, ¿sí? No ser inapropiado frente a ella. Dice los conflictos deben verse como una oportunidad para aprender de los demás, tomar conciencia y transformar actitudes. Entonces, súper mega importante. Pues algunos pensamos que los conflictos solo nos van a afectar para mal, pero mire todo lo positivo que nosotros podemos rescatar de un conflicto, aprender de los demás, tomar conciencia y transformar las actitudes, darle un buen manejo a nuestras actitudes. Actitud, algo que tiene que ver con el, ya lo hemos hablado con anterioridad, con la conducta, con el comportamiento y con la ética, lo que nosotros reflejamos a los demás. No nos podemos esconder de los conflictos. Si tenemos una vida diaria donde nos desenvolvemos, donde somos actores en esa vida diaria, pues no vamos a poder escondernos de ello. Es parte de la convivencia humana, ¿cierto? El humano debe aprender a resolver, debe aprender a interactuar con el conflicto y debe aprender
a manejarlo, a llevarlo hasta un límite donde le pueda sacar provecho a esto. Una de las cosas muy importantes es que los conflictos deben resolverse con diálogo, con buenas habilidades sociales, con buena empatía, para que no se genere violencia y podamos tener realmente vamos a darle un buen aporte a la situación y que la situación nos aporte a nosotros también algo favorable. Hablando de la empatía, dice que la empatía significa ponernos en la situación de los otros y ser comprensivo con los problemas. Imagínate, nosotros precisamente somos docentes y de alguna manera vamos a interactuar no solamente con niños, pues lo repito, vamos a tener tres campos de acción muy importantes. Estamos trabajando con los chicos y vamos a tener una función administrativa que nos dirige en el colegio, un rector, un coordinador, un psicoorientador. Vamos a tener la acción de los chicos dentro del salón como tal, y vamos a tener un campo de acción que es el que los papitos nos traen. Los papitos tienen muchas cargas y ellos al llevar a sus hijos, puede hacer que en un momento se detone una situación difícil con el docente, con el vigilante, con otro papá, alguna serie de reclamos por los niños. Pues hay papitos que manejan un nivel de estrés muy alto y lamentablemente este nivel de estrés puede llevarlos a desaforarlos en un momento indicado o mal indicado hacia nosotros. Entonces imagínense cómo nosotros vamos a tener que confrontar un conflicto y salir bien librados, Jocelyn, porque esa es la parte más recomendable. Salir bien librados definitivamente de esta situación. Vamos a ver qué es un conflicto, porque estamos hablando de él sin definirlo todavía, pero estamos dando unas pautas llegando. Entonces, textualmente dice que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación. Dos o más personas. Sí, porque bueno, si tenemos conflicto con nosotros mismos, oiga, eso es una situación complicada, ¿no? Si yo no me entiendo, si no me comprendo. Pero la definición habla de que debe haber otro agente involucrado en la situación. Y en este caso, debe ser otra persona. Se entra en confrontación, en oposición, dice, o emprenden acciones mutuamente antagonistas o antagónicas con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival. Es decir, que cuando hay un conflicto es porque hay un manejo de competencia. Primero hay una confrontación por una situación que se viene presentando y que llegó al límite. Y cuando llegó la confrontación, se generó el conflicto. Dice que dos o más agentes y que un punto importante del conflicto, o un punto central del conflicto, es como una persona trata de dañar a otra, trata de dañar a su oponente, a la contraparte, pues eso es lo que finalmente ha generado una tensión. Entonces, Jocelyn, ¿qué me Señor, podrías hablar acerca de lo que significa un conflicto para ti ahora que tenemos estos conceptos? Ahora que hemos dicho, por ejemplo, que los conflictos son parte de la convivencia humana, que nosotros somos capaces de responder a ellos, que no debemos generar violencia sino empatía, que debemos darle buen manejo a la situación y que un conflicto es confrontación. ¿Qué pudieras tú deducir de todo esto que estamos aquí pues, hablando? pues, profe, el conflicto es como la parte negativa de una persona o de dos personas, donde establece pues un punto o un conflicto, pues, como una persona tiene como la razón y la otra dice que no tiene la razón y ahí se arma el conflicto y hasta que pues entra, puede ser en discusión, pelea, violencia. Sí.
cada cual sea de las dos personas para poder terminar el conflicto, pero es como la parte negativa del ser humano, o sea, uno no está bien y para uno poder calmar debe haber como como una tercera persona que no esté con ninguna de las dos, con esas dos seres personas que Un están dando el mediador neutro. problema. Exacto, neutro, que no esté con ninguno de los dos y pueda terminar el conflicto sin que haya violencia o otras represalias peores. Al menos que Exactamente. alguna de las dos personas pues tenga el razonamiento y el control de determinar ese conflicto por sí mismo. Perfecto. Si nos damos cuenta, yo también cómo venimos construyendo desde el principio la ética, mire dónde vamos. Para llegar a tener un buen comportamiento, para manejar una situación, debemos aprender a saber cómo llevar las tensiones. Las tensiones no son problemas todavía. Las tensiones son esos momentos difíciles que se van viviendo dentro de una empresa, dentro de una familia, ¿cierto? A causa del estrés, los compromisos, los desacuerdos, pero que finalmente pueden generar un conflicto. Y el conflicto ya es confrontación. Exactamente, se genera el conflicto, entonces ya hubo confrontación, ¿cierto? Porque la tensión ya pasó, o sea, se elevó de nivel la tensión. Comenzamos con algún tipo de tensión y ya esta tensión se nos ha convertido como en un conflicto. Entonces, esto es algo importante, saber cómo manejar un conflicto. Pero antes de saber cómo manejarlo es las causas por las que un conflicto se puede presentar. Ejemplo, la mayoría de los conflictos pues son por desacuerdos. Porque si alguien está de acuerdo con otra persona o un grupo está de acuerdo, pues no hay conflicto. Aunque es algo extremadamente, pudiéramos decir así, sublime, que no hayan conflictos en un lugar, porque donde hay diferentes, donde hay humanos, razonamiento, hay diferentes pensamientos. Entonces, las causas del conflicto puede ser, primero, la mala comunicación. La mala comunicación se maneja en todas partes. Por ende, la desinformación. No hay una información clara o la información está O sea, distorsionada. Perdón, yo sé. Algo. chismosear. Es que precisamente el conflicto, las causas del conflicto vienen por esto. La mala comunicación. Heidi, buenas noches. Adelante. Hola, profe, buenas noches. Hola, Jocelyn. Buenas noches, Heidi. Bueno, Heidi, estamos Heidi. hablando aquí, Heidi, perdón, estamos hablando aquí, que yo Heidi. me dejé llevar de Jocelyn, que dijo Heidi, yo también me fui detrás de Jocelyn de Amores. Estamos hablando, Heidi, acerca de lo que significan los conflictos, de las relaciones con los demás, existen los conflictos y que los conflictos ya son las confrontaciones a causa de las tensiones, ¿cierto? De que se van generando situaciones. Y ya vamos en la causa, en lo que causa un conflicto. Y estamos hablando que lo primero es mala comunicación, por ende desinformación, y Jocelyn decía por allá, y por los chismes. Pero es que los chismes es una desinformación. Por eso se llaman así, porque el chisme nunca es real. Si alguien te dice, te voy Claro. a contar un chisme, me acuerdo que el filósofo Sócrates, Aristóteles, el que decía, si te van a contar un chisme, pregúntale primero, ¿es algo bueno? No. ¿Me va a ayudar para algo? No. ¿Vas a hacerle bien a una persona con lo que vas a decir? No. Entonces no me sirve, no me lo cuentes, porque no tiene ningún provecho. Pero es que el chisme es tan bueno, ¿no? Pero realmente no tiene ningún provecho, porque es mala comunicación, desinformación. Dice, percepción equivocada del propósito o del proceso. La causa de un conflicto es tener una percepción equivocada del propósito o del proceso. Por ejemplo, ¿qué hacen las empresas? Una pregunta para Jaime y para José. ¿Qué hacen las empresas cuando llega un trabajador nuevo, una empresa que esté bien estructurada? ¿Qué es lo primero al recibirlo en su primer día de trabajo, digamos así? ¿Qué hacen con el trabajador? Le dan la bienvenida, obviamente, y inducción, qué es lo que tiene que hacer, cómo son las cosas. ¿Cómo? Inducción. Inducción. Excelentísimo. Inducción. Esa palabra es preciosa.
Cuando hablamos de inducción, estamos hablando que le vamos a dar a conocer ¿qué? Jocelyn, ¿qué le vamos a dar a conocer al Las indicaciones, qué es lo que tiene que hacer el trabajador. Le vamos a indicar Instrucciones claras y específicas también sobre cómo se maneja absolutamente todo, incluso hasta las relaciones con los compañeros. eso sí. Oiga, este es su jefe, yo soy el jefe, este es el jefe inmediato, esta es la oficina de talento humano, ¿cierto? Esta es la parte comercial, esta es la parte administrativa. ¿Para qué? Para que él no te... Y aparte de eso, le dan un manual operativo para que lo lea o tiene una semana recibiendo esa instrucción. Ese manual operativo es donde le dice qué hacer en todos los casos, ¿cierto? Que se presenten dentro de la empresa o cómo llevar el orden de los procesos dentro de la empresa. Eso es un manual operativo. Entonces, hay una inducción. Dice, de este modo la parte genuina de un conflicto se basa en las diferencias esenciales y cuestiones incompatibles. Por ejemplo, ¿cuál es la incompatibilidad? La incompatibilidad que se presenta o las diferencias. Dice aquí, distintos intereses, necesidades y deseos. Vea, en una empresa, todos están trabajando bajo una visión, pero algunos tienen distintos intereses. ¿Cómo es eso, los distintos intereses? Algunos están luchando por estar más cerca del jefe, otros están luchando por mostrar que ellos se merecen un puesto mejor o se merecen el puesto que el compañero tiene. Otra, diferencia de opinión sobre el camino a seguir. Yo tengo mi opinión clara acerca de una meta, pero quizás otra persona tiene una opinión diferente a la mía, pero que llega a la misma meta, pero tiene otra perspectiva de cómo realizar el proceso de principio a final. Y la causa de los conflictos es que a veces nosotros no somos capaces de escucharnos y de entender que podríamos también llegar a la misma meta, valga la redundancia, a través de otro método que también es favorable para el propósito, para el proceso de ese propósito. La diferencia de opinión la vamos a tener. Criterio para tomar una decisión. ¿Desde qué punto vamos a partir? ¿Cuál es mi perspectiva profesional para tomar esa decisión? Repartición de recursos. Cuando esto yo creo que es uno de los conflictos más fuertes. Cuando se habla de repartir, de ser equitativo en las cosas, porque siempre la repartición de algunos recursos, de dineros, de cosas favorables, pues siempre vamos a encontrar a las personas que tienen un poquito más de necesidad muchas veces y otras que quieren salir mejor librados en la repartición. Diferencias de valores a la hora de hablar de valores, de precios. Todo esto trae conflicto dentro de una empresa. Pero caramba, entendamos algo. La empresa tiene un manual operativo, la empresa tiene una misión y una visión. Por ejemplo, ¿cuál sería la misión, chicas, de un hogar, de un CDI, donde se cuidan los niños y van aprendiendo y van dando sus primeros pasos de educación? ¿Cuál sería la misión para ustedes? ¿Cuál sería la misión de un CDI? ¿Cuál sería la misión de ellos? A ver si de pronto alguna me dice acerca de esto. Pues, profe, la misión para mí sería educar a los niños, cuidar a los niños, eh, este, ver su crecimiento, su desarrollo, su evolución y evolucionar a esas pequeñas personas que algún día van a ser seres humanos hechos y derechos. Claro, con responsabilidades que son el futuro A del mí, país. yo Sí. pienso, ¿no? Primero, tenerlos a salvo, en primera Entonces, instancia. salvaguardar la niñez.
podría ser. ¿Cierto? Y segundo esto, como en los CDIs es de 0 a 5, siempre, es la primera infancia. No se enfocan tanto como en tareas ni nada, sino en desarrollarlos de acuerdo a su edad, desarrollar su mente. Y ellos tienen mucho que ver en cuanto a nutrición y escala de desarrollo mental, de Sí, crecimiento personal, más que todo en eso. perfecto, Y es evolución exactamente. personal también. Entonces, ¿qué estás haciendo en el CDI? En el CDI se está abriendo el desarrollo de un niño en su entorno y lo están preparando para recibir, esa es una educación inicial de este niño, primero paso de educación, porque luego de eso van a empezar a, a entrar a los grados ya escolares, ¿cierto? Van a entrar a grados escolares donde van a tener ya como van a interactuar mejor con otros niños y van a tener ya algunas responsabilidades que no solamente es jugar y hacer de motricidad y desarrollo del niño. En un CDI se le enseña motricidad fina, motricidad gruesa, jugabilidad. Bueno, hay muchas cosas bonitas que le enseñan a los niños. Pero sí nota usted que ya hay una diferencia de pensamientos. Y aunque van enfocados en lo mismo, lo que dice Jocelyn no es exactamente igual a lo que dice Jaime, pero finalmente aporta al propósito que queremos. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué dicen, Sí, chicos? señor. Okay. Ya se dieron cuenta de esto. Caramba, yo porque no han prendido la camarita, ¿eh? Le están engañando y ya estaba tranquilo. ¿Por qué no Porque han estoy prendido en la lo oscuro, camarita? profe. Da Ok, igual. perfecto. Da igual prenderla o mantenerla apagada. Listo, perfecto. Entonces, note usted, distintos intereses, necesidades, diferencia de opinión, criterio diferente de la decisión, ¿cierto? Todos somos seres humanos totalmente diferentes. ¿Esos son las qué? Causas que pueden generar un conflicto. Es como Vamos por aquí. ajá, Ajá. Pero, ¿qué es bueno saber sobre el conflicto? ¿Qué se trata? Dice, se trata de un asunto natural, ya lo vimos con anterioridad, en las relaciones humanas. ¿Tienes conflictos aún con quién tienes conflictos? Con personas más queridas y cercanas. Tienes conflictos. ¿Sí? ¿Quién no tiene conflictos muchas veces Claro, a con la diario, mamá? con el esposo, con la hija, con la mamá, la hermana, Exactamente. Pero totalmente. vamos a mirar por qué razón. O sea, porque yo tengo conflicto con ellos y son las personas más cercanas. ¿Por qué será? Pensemos en eso. ¿Por qué será que yo tengo conflicto con ellos y son los más cercanos? Pensemos en a eso. veces por la comunicación, por la Sí, falta de información, eso, todo lo que vimos con anterioridad. Ajá, pero ¿por qué o los tengo? ¿Por qué porque será tenemos que los tengo? Hay pensamientos una razón, distintos. pero hay una razón ¿Cómo específica. es la Vamos a ver, pregunta, profe? Qué pena. o sea, ¿por qué yo tengo los conflictos Ay, se me fue el internet. con ellos? ¿Por qué los tengo? No, ¿Una razón específica? No, pero yo la estoy escuchando, Ay, no, se me fue el Heidi. internet. Yo la estoy Ajá, ahora, escuchando, Heidi. profe, imagínese que hoy miraba como un mini video acerca de este tema de los conflictos Sí, y hablaban de una parte del cerebro que sí. es, es como otra parte del cuerpo muy parecida, pero la hay en el cerebro. Entonces Ajá, decía se que llama esta la parte, amígdala, la amígdala, muy una bien, sí, glándula, la una amígdala. glándula. Muy bien, sí. Entonces decía que esta se desarrollaba de 0 a 2 años. Entonces, cuando uno normalmente en esta etapa era que estaba más activa, siempre Eso, veía esa conflictos. es una glándula en el cerebro. Sí, sí. Claro, porque las Sí, es amígdalas una glándula. normalmente van Yo a les la digo, garganta, sí, pero esta es del sí, sí, cerebro, no, sí. sí. Entonces, Entonces, la dice glándula, que, sí. ok, esta glándula dice que cuando uno crece en ese entorno,
es mucho más natural en la vida adulta siempre buscar Sí, conflictos, así sea por la cosa más pequeña. eso Siempre es es verdad. natural buscar conflicto. Y precisamente lo que está diciendo Heidi es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? A niños que están en pleno desarrollo, que están en pleno desarrollo. Entonces, es verdad, esta es conocida como una glándula de la ansiedad, donde también se maneja la ansiedad, todo se maneja en esta glándula, tiene unos beneficios tremendos. Pero bueno, vamos a dejársela a las profes, a las psicólogas que la manejan a la perfección. Es que, La profe, esa razón, glándula se desarrolla es porque cuando los bebés están chiquitos, tienen de un añito, ellos quieren, tratan de poder hablar, de poder decir algo, pero entonces ellos lo único que están es barbucear. Y ahí donde entramos en el conflicto y ellos empiezan es como a reaccionar y a sí, gritar para sí, poder sí, sí, agarrar sí, algo. Y ahí es donde empieza a desarrollarse esa 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 glándula, cosita, esa sí, glándula, para hacerse entender, para sí, hacerse entender. Entonces, ya ellos están comunicando con llantos, con con varias cositas, barbuceos porque desde el y vientre ya gritos. ellos, desde el vientre ya ellos ya están aprendiendo mucho. Están, ya está su naturaleza empezando a recibir los primeros impactos. ¿Cierto? Porque si la mamita está triste, el niño recibe tristeza. Si está alegre, todo en esa conexión del cordón umbilical. Pero bueno, chicas, no me dijeron cuál era la razón específica por la que uno puede tener conflicto con las personas más cercanas. Yo se las voy a decir. ¿Sabe cuál es? Que Por la pasamos más tiempo con tolerancia, yo. ellos. Heidi, porque pasamos más tiempo con ellos. Y cuando pasamos más tiempo, nos conocemos más y tenemos más libertad de darnos a conocer cómo somos realmente. Claro, Si más nosotros nos confianza. encontramos en una fiesta, usted se imagina esa clase tan alta de nosotros en la fiesta, en la reunión, que más, mucho gusto, doctor, pero cuando llamo a la casa, oh, uy, Dios mío, ya está que no aguantaba, mire que esa vieja me tenía. ¿Ves? Pero allá usted salió como la reina, o salimos como los reyes. Pero la familia, por ejemplo, si de pronto ustedes le preguntaran por el profe Hugo, y ustedes van a decir, oiga, no, el profe Hugo es excelente. Pero yo le digo, pregúntenle a mi hijo, pregúntenle a mi hija. ¿Sí me entiendes? O sea, pregúntenle a personas más cercanas, porque ellos sí te van a decir quién son. Ellos sí te van a decir quién soy. O sea, si yo quiero realmente saber quién es Jocelyn, la estoy hablando así a grosso modo, colocando ejemplo, o Heidi, pues yo tengo que ir a las personas cercanas y que si Usted va a son su sinceras sobrino. conmigo me van a decir, sí, a eso a mi sobrino, por ejemplo, y me decir, tío, tú no conoces a Jocelyn, o hey, tú no conoces a Heidi, esa no es. Y yo le digo, normal, normal porque así es. Sí. Aunque nosotros deberíamos ser los mismos en todas partes. Para eso deberíamos trabajar. Pero bueno, hay otras partes que necesitan más Sí, altura más sin y otras en las embargo, que uno no tenemos va más a tener confianza. amplitud con personas de afuera que con las de Desconocidos. adentro. Claro. Entonces, ¿por qué los conflictos con las personas más queridas y cercanas? Pues uno, porque pasamos más tiempos con ellos. ¿Sí o no? Ujú. ¿Dónde dejará los zapatos el prófugo cuando llega? Ay, sí. Eso. ¿Sí me entiendes? Si de pronto usted me permite ir a su casa, yo me siento, cruzo las piernas, pero no, ¿cómo me sentaré en mi casa? Todo eso, Claro. entonces, ¿qué le molesta a mi familia? Por ejemplo, eh, la familia pelea mucho por el baño, por la loza. Por Sí. ejemplo, de pronto yo voy a otra casa y me dan tinto y yo voy y lavo el pocillo. Oiga, el profe es Quería súper contar una. educadísimo. ¿Cómo te parece? Lavó el pocillo. Oh, qué bien, profe. Ese es mi profe. Pregúntenle a mis hijos acá, pregúntenme en casa, a ver si yo lavo la loza. No, claro que sí lo hago. Yo colaboro aquí en mi casa, claro que sí, lavo la loza, barro, o sea, es más, eso me quita un poco el estrés laboral y yo quizás pueda canalizar esa energía. Pero mi familia es la que más me conoce, porque paso todo el tiempo con ellos. Ahora imagínense cuando empezamos a tener una relación en el trabajo o con los niños, ¿no?
con los padres de familia, poco a poco, ay, esa profesora que era tan dulce, eran los primeros días. Dice, las personas suelen tener puntos de vista contrarios a los nuestros, ¿sí? Dice, nuestras actitudes, pensamientos y sentimientos pues, nos ayudan a superar todo esto que se nos presenta. A veces estamos acostumbrados a que se haga lo que decimos, ¿sí? No podemos entrar en violencia. Existen formas de resolver, claro que sí, sin recurrir a violencias. Dice que es inevitable, pero podemos minimizar todo esto, reorientando, aconsejando y llegando a resolver ese conflicto. ¿Qué necesitamos saber? Que es natural, pero también debemos tener en cuenta que si no lo manejamos, se nos puede convertir en un caos. En un caos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Jocelyn frente a esto? ¿Tenemos, ¿Tenemos la razón en esto Sí, o hay una señor. opinión diferente, Jocelyn? Pues para mí el conflicto hay que saberlo manejar, hay que saber actuar, y hay que sabernos informar bien y saber tomar acciones y tratar de controlar la situación, ya Ok, sea personal, profesionalmente. perfecto. Vamos a ver las actitudes frente al conflicto y las reacciones. Deberíamos decir las reacciones frente al conflicto. Una reacción asertiva. Es una reacción asertiva, como también positiva, ¿no? La persona entiende que hay posiciones e intereses diferentes en cada una de las partes en el conflicto. Está en la capacidad de hacer dos o tres cosas importantes. Evaluar, comprender los puntos de vista de los demás. Entonces, la persona entiende, ¿cierto? Evalúa y le da una buena finalidad. El compañero tenía la razón. Por ejemplo, y es que se hace difícil darle la razón a cualquier persona en una conversa ya acalorada. A veces cuestión de orgullo, ¿sí? De defender la posición, porque voy a quedar mal. Como cuando algunos defendían cuando empiezan a defender los políticos, ¿cierto? Ay, eso es una situación difícil. A mí prácticamente no me gusta hablar de eso con nadie, porque si usted quiere discutir con personas, hable de dos puntos que son importantes, de política y de religión. Porque la política Uy, es variable y la religión también. Si uy, los sí. religiosos empiezan a hablar entre ellos y son de diferentes denominaciones, no se llegan a colocar de acuerdo, nuevamente le digo, son Lo dos cogen puntos, para dos disputar. procesos, sí, son dos procesos diferentes, pero lo llevan a la misma finalidad que Dios. ¿Por qué no podemos entenderlo? Pero ¿por qué no podemos entenderlo? Porque la persona tiene intereses diferentes a la otra quizás, ¿sí o no? Y algo muy importante, y se los voy a comentar aquí ahora, no hay la capacidad de evaluar y comprender. No hay la capacidad de evaluar y comprender. Por ejemplo, si hablamos de una reacción negativa, no se reconoce la existencia del conflicto. Hay gente que dice, pero a mí eso no me parece un problema. La gente que le da ok a todo, para mí eso no es un problema. Que un niño le pegue a otro, eso no es un problema para mí. ¿Cómo así? No, ajá, y los papás, ¿sí o no? Y los supervisores. Claro, es un conflicto y tenemos que empezar a manejarlo. Tenemos que empezar a enseñarle Profe, al niño ajá, cómo reaccionar frente a su compañerito. Sí, Yasmin. profe, una Hola. pregunta, ahí es cuando estamos al frente del conflicto, pero cuando tú armas el conflicto, Ah, ok. Bueno, cuando tú conflictas, ahí es cuando el asunto cambia, porque ya, ajá, Dios mío, ahí como que ya el sí, conflicto se nos va a nosotros, ¿sí? tienes Porque toda la razón. en el problema, pues nosotros los podemos armar, entonces yo creo que ahí también hay una parte donde ya sabemos cómo reaccionar cuando nos vamos a afrontar al conflicto, pero Exactamente. cuando Eso podría nosotros ser, lo vamos a armar,
Ay, Dios. Ajá, aquí viene, José, lo que usted dice, la reacción de competencia. ¿Cuál es la reacción de competencia? Se lo voy a leer textualmente. La persona asume el conflicto como una competencia para intentar ganar. Yo voy a Como hacer un quedar reto. mal a Heidi como sea. ¿Sí o Uy, no? sí. Entonces yo armo el conflicto. Sí, total. Hay gente que es así, A- hay gente que es a- así, ama el conflicto. claro, pero a mí sí, lo arma, lo arma. Pero note usted que a veces el que arma el No, pero es que conflicto, no todo el a tiempo, veces pero termina, hay problemas que también uno pues tiene que salir a defenderse, porque uno ahí, entonces yo digo que uno cuando arma el conflicto a uno, así siendo uno personal, Pues profesionalmente, hay como uno debe de actuar, por ejemplo, cuando uno no le paga. eso, yo digo que en ese caso no sería el conflicto, sino justicia y sería también aplicar sí, la ética que ya hemos visto y sí, no sí, sí. irse como una persona loca, loquísima, no, sino reclamar de buena manera, en buenos términos, aplicando lo que ya hemos Vamos visto. al talento humano, vamos a la, sí, vamos a la oficina, a la administración. O sea, tiene que existir un departamento donde me puedan atender. Y eso tiene, yo me iría a talento humano. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo me iría a talento humano y me iría con los mejores modales. Caramba, estamos hablando de una empresa, tengo mi necesidad, expongo miles de razones y trato de no armar un conflicto, sino más bien de, de tener una reacción asertiva. Dijo Sí. como alguien, señora, ¿usted como para cuándo más o menos puede pagar? Ay, Dios mío. Sí, Ahora pues bien, Ay, no, no responde, pero cuando diga platica, sí, ay, Dios mío, peor el asunto. no, pero un lugar pues organizado así no te va a responder de esa manera. Pensemos en el mejor lugar y hasta en el peor lugar que podamos ejercer nuestra profesión. A veces vamos a tener que hacerlo hasta regalado, pero que lo sepamos de una vez si es que es regalado, ¿no? sí, Para sin que nos dejen engaño. tomar la decisión si queremos. Pero bueno, como estamos viendo la reacción, si nosotros estamos aprendiendo de los conflictos, entonces para que tratemos de reaccionar asertivamente y si las cosas se van a mayores, pues entendamos que yo tengo unos derechos, lo vimos con anterioridad, ¿no? El derecho al trabajo, ¿cierto? El derecho a una remuneración justa, ¿cierto? Entonces, echemos manos de los derechos y vamos a reaccionar, pues ya, si nos vamos a la oficina de trabajo es porque se nos elevó la situación. Esperemos que no. Esperemos que no. Entonces, la reacción de competencia se vive hasta dentro del hogar. Por ejemplo, el padre está aconsejando a un chico, lo vuelve loquito, casi, esto digo de la mejor manera. Quiero decir, lo confunden o lo malorientan porque están desde dos puntos de vista diferentes tratando de ganar prioridad con el chico y mostrándose como los mejores personas. ¿Qué les parece? Oiga, ¿quién entró por aquí? Un compañero, compañera. Bueno, aquí hay solo chicas, el único chico soy yo. Hola, hola. Anita, ¿estás por ahí? Yurani, ¿quién estará por acá? Hola, hola. Huawei Y7. Ajá. 2019. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yurani. Ah, Yurani, ¿sí ven? Yo dije Yurani. Ahí está Yurani. No va a Sí, pensar señor. que, no va a pensar que tengo conexión con el más allá para saber. Pero como usted dijo buenas Unos noches en links. el grupo, yo me imaginé, buenas noches en el grupo. Yo dije, Sí, casi que no soy capaz de entrar, pero bueno. listo, me dice que, no, es que Yurani tenía un conflicto en el grupo ya. Perfecto, listo, Yurani. Aprovecha la parte de la clase que nos queda y qué bueno que hayas entrado. Le presento a Jocelyn y le presento a Mucho Heidi. gusto. Hola, buenas Hola, noches. mucho Mucho gusto. gusto. Bueno, ya están relacionadas, ya las presenté. ¿Listo? Yurani, quédate a escuchar los sabrosos que te esta clase. Entonces, reacción asertiva es de la mejor manera, ¿no? Entendiendo, evaluando la situación y dando una finalidad, digamos
así favorable. La negativa es no reconocer. Por ejemplo, si a una esposa alguien le pegara y él dice, pero por su esposo, ¿por qué le pega? Y dice, a mí me parece normal, estaba enojado y ya. Caramba. Una reacción de competencia, como le decía, a veces en el trabajo yo quiero mostrarme que soy mejor que otro, ¿cierto? Y esa reacción, eso nos da a todos, quemando etapas. ¿Sí me entiende? Uno compite con los hermanos, bueno, es una etapa que al final dice, ¿sabes qué? No me interesa. Reacción de acomodación. Mira cómo es esta reacción de acomodación frente a un conflicto. Hay un conflicto y yo voy a reaccionar de una manera como cómoda. Mira, se evita confrontar la otra parte. No se resuelve el conflicto porque una de las partes no queda satisfecha. Se evita confrontar. No, si hay un conflicto, hay que solucionarlo. Eso de que no es que Heidi me está ofendiendo, no es que Heidi empezó a ofender, imagínate que entró Yurani, así suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo, y Heidi ya empezó a ofender a Yurani, y Yurani la está evitando, y ya lleva tiempo. Lo que va a provocar es que un día de esto Yurani me llame y me diga, profe, no me aguanto a Heidi, y eso que teníamos la cámara apagada. Claro, en cualquier momento estalla. Algo que no se soluciona. Exactamente. Vaya. Eso. Si yo soy jefe de personal y veo que hay una tensión entre dos trabajadores, yo voy a limar esas asperezas lo más rápido posible. ¿Sí o no? Y empiezo un proceso de vigilancia, de trabajo juntos, después a mi Comunicación. oficina, después nuevamente a mi oficina, no sé, los envío con talento humano, Después los después los despides. traigo aquí, no se solucionó nada, tengo que despedirlo. Exactamente. Pero no sin antes vivir el proceso. Y un proceso en tiempos adecuados para que no vaya a generar un problema más adelante. Reacción de evasión. ¿Cuál es esa reacción de evasión? Dice, se reconoce el conflicto, pero no se enfrenta. O sea, no se enfrenta a la situación. En esta parte dice, se evita confrontar la otra parte. Y aquí reconoce el conflicto, pero no se enfrenta a la situación que se está viviendo. Por tanto, no se resuelve para ninguna de las partes. De pronto en una persona quedó insatisfecha porque, bueno, la otra no quiso sentarse a hablar, pero en este caso ya tenemos dos personas insatisfechas. Actitud de frente al conflicto, seguimos. Reacción de cooperación. Esta está muy buena. Aquí es donde las dos partes involucradas o más, o grupos, ya entran a una parte, un diálogo, una negociación. Quiero cooperar. Yo sé, me quedé re mal, pero yo quiero cooperar, voy a trabajar con ella y voy a buscar lo positivo. Yo sé, no piensa que le estoy diciendo cosas. Entonces, hay un fuerte énfasis en la relación, por lo que la satisfacción de los intereses se pone en perspectiva de no dañar la relación. Ya lo dije, la Jocelyn no me cae muy bien, así que digamos, pero voy a intentar hacer el trabajo muy favorable. Jocelyn, vamos a intentar llevarnos bien. Porque las dos partes, se me fue Jocelyn, Jocelyn se me gustó. Las dos partes quieren Aquí mejorar. estoy, profe. Que vamos a tratar de llevarnos bien, Jocelyn. Siempre. Para explicar que las dos partes desean, o sea, fijan sus intereses a no dañar la relación. Vamos a la negociación, ya la reacción de negociación. Las partes en conflicto negocian sin renunciar a sus intereses en lo fundamental, aunque sea necesario hacer concesión. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a llegar a unos acuerdos, pero vamos a trabajar por el propósito. Vamos a trabajar por el propósito. Entonces ya hay una negociación. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer? Usted en lo suyo, yo en lo mío y no pasa nada. Pero sigue Jocelyn cómo es la cuestión. Dice, vivir con los demás o convivir con los demás. Convivir significa estar agradablemente y compartir con otros momentos alegres, como también dificultades. ¿Cierto?
Por ejemplo, las parejas viven un amor y después un compromiso. Si se acaba el amor, queda el compromiso. Y ahí vamos. Y ahí nos volvemos a enamorar y a comprometer otra vez. Implica respetar, confiar, ser solidario. ¿Ves? Pero cuando convivo y comparto también me expongo. ¿A qué me expongo? Cuando yo doy la oportunidad de que alguien me conozca de una manera más cercana. Uno, pues me muestro como soy y puedo ser rechazado o criticado. ¿Qué te parece eso? Me muestro como soy y puedo ser rechazado o criticado. Yo creo que casi todos tenemos siempre como una parte de nosotros que no queremos mostrar. Porque quizás si la conocen, pues van a rechazar. Dice, la convivencia me lleva a establecer lazos de amistad, compartir buenos y malos momentos y también me pone en momentos la dificultad en mis relaciones con los demás. Hay momentos que nos colocan en dificultad. Pero ¿cómo no convivir con los demás? Si el desarrollo psicoafectivo de una persona generalmente está en la familia, en la sociedad, en el trabajo. ¿Qué necesito para vivir con los demás? Si de pronto pensamos que nos habíamos salido de la ética, mire cómo todo esto nos devuelve a lo mismo, ¿verdad? A donde comenzamos prácticamente. Para vivir con los demás necesito. O sea, aquí mire la convivencia, este mapa mental conceptual que tenemos aquí. Este mapa conceptual. La idea central o el propósito central es la convivencia. Ahí estaba diciendo que debíamos ser solidarios, o yo sin interés. ¿Cómo es la convivencia? Con empatía. ¿Qué es la empatía, chicas? ¿Qué es la empatía? Ya lo vimos. Vamos a ver qué es la empatía. Vamos a ver qué dice. Ay, yo, señor Durán, ¿qué es la empatía? La empatía es como sentir cierta, como cierta igualdad o tener como ese sentimiento de misericordia frente a una situación que está pasando. Consideración. Eso, consideración, es la palabra. Entonces, Hacia una situación que está pasando alguien más. sí. Dijimos con anterioridad colocarnos en el lugar del otro y sentir, que es lo mismo que está diciendo yo. Muy bien. Exactamente. Heidi. Heidi, ¿verdad? Ya le estamos dando a Jocelyn el 5. Bien, chicos. Mucho cuidado. Perfecto. No, pero vamos a, aquí el profe tiene este valor, mire, vamos con la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de ser equitativo. La responsabilidad, pues todos sabemos que la responsabilidad es la capacidad de cumplir nuestros compromisos frente a las situaciones que nosotros vivimos o a las que nos hemos enlistado. Yo me comprometí a algo, voy a ser responsable. Me comprometí a ayudar a pagar el recibo de la luz, del agua. Si estoy en mi casa, me comprometí a sacar este proyecto adelante con mis compañeros en mi trabajo, voy a hacerlo. El respeto ya, yo no tengo que hablar de respeto porque lo conocemos. Eso sí sabemos. Y ser solidario, pues también es muy parecido a la empatía. El ser solidario también es entender, colocarnos, evaluar una situación, entender lo que está pasando. Debemos entender lo que está pasando. Compartir de lo que tenemos con ellos. Casi que generosidad, finalmente, para que podamos estar bien. ¿Ustedes han escuchado cuando se dicen, llevemos la fiesta en paz? Eso es más profundo de lo que nosotros pensamos. Se dice en un lenguaje coloquial, llevemos la fiesta en paz, pero realmente es, tengamos una buena convivencia. Perfecto. ¿Listo, chicas? ¿Preguntas? ¿Aportes?
Todo claro, profe. Cero conflictos. Ah, bueno. ¿Qué dice Yurani? Lo poquito que estuvo de la clase de Yurani. Hola, Yurani. Bueno, perfecto. Este material les va a llegar a ustedes. No les voy a dejar otra tarea porque les tengo una mejor preparada. Ya vamos a empezar a subir el nivel. Vamos a quedar hasta aquí con la clase si no hay preguntas. Pues agradezcamos primeramente a Dios que nos permite estar aquí. Esperemos que esta formación nos sirva mucho y esto le haga recordar para dónde quieren ir, a dónde quieren ir. Amén. Entonces, bueno, si no hay más preguntitas, yo les deseo una súper feliz noche. ¿Dime? Profe, la tarea. No. No, Hoy, Jocelyn. Me Pues, perdí el que- pedacito. Que no hable conflictos. No, Jocelyn, Ah, no le vamos a... Que duerma en paz, Jocelyn. sí. No vamos a tener tarea porque les tengo una que está mejor preparada, ¿vale? Quiero que hagan muy bien la que llevan, que la Sí. diseñen muy bien, ¿ok? Diseñala muy bien, Vale. la que llevan, hagan esa tarea bien bonita, pues que la idea no es correr, pero bueno, yo no he empezado a leer sus trabajos. El sábado, si Dios lo permite, me voy a sentar a leer sus trabajos. Entonces, no quiero dejarlas avanzar de pronto con algunas cositas que no vayan bien ya en la redacción o algo. Entonces, vamos a quedar ahí por el momento, ¿vale? Ya vendrá el buen tiempo para eso. Listo, profe. Bueno, una feliz noche, Heidi, Jocelyn, Yurani. Bye, bye. ¿Cuál, profe? Chao, profe. Ok, descansen.